Hola amigos, vamos a hablar de un tema que considero bastante interesante, que es el de las fobias y concretamente las fobias sociales. Para abordar este tema he recurrido a un experto al que conozco de hace muchos años, amigo y colega en el tema de las altas capacidades. Participó dentro de varios debates que hicimos en la Universidad de Extremadura sobre el tema de la superdotación. Es el doctor Héctor Peregrina Cedrán, con el que he conversado antes de preparar este vídeo. Me baso en su conocimiento profundo de la psiquiatría y también me baso en la experiencia de, como vengo repitiendo, de diferentes colegas neurobiólogos. Me baso también en la experiencia dentro de las asociaciones de superdotados, en la experiencia en familiares míos y en la mía propia. Para hablar de las fobias, antes quiero decir que si os veis el vídeo sobre los tópicos que circulan sobre la superdotación, llama mucho la atención que existan unos tópicos de alguna forma muy recurrentes y sin embargo haya aspectos que se hayan pasado por alto cuando son características que sí que pueden estar bastante unidas a los superdotados, como es el de las fobias. ¿Qué es una fobia? Una fobia es una reacción desmedida ante un suceso, un estímulo. Todos conocemos, pues bueno, la agorafobia, las fobias a espacios abiertos, fobias a la aracnofobia, ¿no? Fobias a las arañas y una serie de fobias típicas. Pero nos vamos a focalizar en un tipo de fobia que a los superdotados les suele pasar con cierta frecuencia, que es la fobia sociales. Una fobia, como digo, es una reacción desmedida ante un estímulo. Por tanto, una fobia social sería una reacción de malestar ante ciertas características que pueden darse en el entorno social. Hemos de decir que la fobia es una parte, como una cara de la cruz, que sería la adicción. Así como la fobia es una reacción de malestar exagerado a un estímulo, la adicción es justo lo contrario, una reacción de querencia, de afecto desmedido ante cierto tipo de estímulos. Son como dos imágenes especulares de la misma cosa. Muchos superdotados, debido a su alta estimulación neurológica, su alta sensibilidad, pueden manifestar cierta tendencia a la adicción. Si el alcohol, lo he visto en algunos ejemplos de superdotados que he conocido, el alcohol emborracha normalmente a unas personas, pues evidentemente a un superdotado que tiene un sistema neurológico más sensitivo, más sensible, ¿no? Pues le puede causar un mayor efecto. Por tanto, hay una cierta predisposición a la adicción. Sé que a mucha gente no estará de acuerdo con esto, pero es un hecho comprobable estadísticamente. Del mismo modo también está la imagen contraria. Puede haber una cierta tendencia a las fobias, sobre todo las de tipo social. Esto no es un tópico, es una realidad. Pero vamos a analizar por qué se produce esto. ¿Por qué se da en los superdotados una mayor presencia de fobias? Bueno, si hemos dicho que la fobia es una parte y la adicción es la otra, ambas conductas resultan o bien aversiones exageradas o bien querencias exageradas a los estímulos. Basándonos en ese gran filósofo que fue Epicuro y su tetrafármacon, nos viene a decir que el ser humano perfecto es aquel que acepta el placer y rehúye el dolor, pero con matices. Los matices son rechazar el placer presente si de él se deriva un bien futuro superior y aceptar el dolor presente si de él se deriva un bien futuro superior. De alguna manera el epicureísmo pone el énfasis en el hecho de que el ser humano no puede ser un mero esclavo de sus placeres y sus odios, ¿no? Por tanto, aquí está la clave para entender cuál sería el primer paso para evitar las fobias, que sería la capacidad para discriminar o discernir lo que son placeres malos y dolores buenos. Y esto solo lo puede hacer una persona con entendimiento. Por tanto, el superdotado, aunque tenga un sistema nervioso más sensible a los estímulos, por tanto a las sobrecargas de placer y de dolor,
es decir, a fobias y adicciones, también al mismo tiempo está mejor armado que otros para luchar contra estas fobias o adicciones, que como digo son las dos caras de la misma moneda. ¿Y cómo puede luchar contra eso? Precisamente por su capacidad de razonamiento. Su capacidad de razonamiento superior hace que se cuestione si los placeres son siempre buenos y los dolores son siempre malos. Por tanto, una conducta irreflexiva es la manera mejor de caer en las fobias y en las adicciones. Pero esto no quita el hecho de que hay una cierta predisposición natural a fobias y adicciones dentro de lo que serían las altas capacidades. ¿Y por qué se produce esto? Y concretamente hoy estamos hablando no de las adicciones, sino de las fobias sociales. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues el superdotado tiene en principio una capacidad de abstracción alta y esto le lleva a un alto idealismo. Si tú tienes un alto idealismo y te planteas lo que sería una sociedad perfecta, una sociedad racional desde tu punto de vista, también esto te va a generar un odio visceral hacia todos aquellos que atentan contra ese ideal. De alguna forma esta es la base de muchas de las fobias sociales, pero en el superdotado esto está un poco magnificado. Es decir, nosotros vemos los fallos del sistema, ya hemos dicho que los superdotados son sistemas de alerta temprana, y por tanto vamos a poder diferenciar mejor lo que son personas que atentan contra el sistema o conductas que atentan contra el sistema, y por tanto esto va a generar ciertas fobias. Es muy común en los superdotados, por ejemplo adolescentes, que se obsesionen con la comida sana, que se obsesionen con el medio ambiente. Ahí tenemos muchos casos, ¿no?, de posibles fobias. Llegan a plantearse fobias hacia, bueno, pues el consumo de carne, y no son solo rechazos, sino que llegan a ser auténticas fobias. Es decir, pueden sentir malestar simplemente por ver la carne, o pueden sentir malestar por beber agua en una botella plástica, ¿no? Algo que le puede ocurrir a cualquier adolescente que esté concienciado con el medio ambiente o con la vida sana, pero que en un superdotado pueden llegar a ser mucho mayores. Por tanto, aquí luchamos entre la visión del superdotado superabstracta, con las expectativas que puede tener sobre lo que debería ser, y cómo confrontarlo con la realidad, con lo que es. Aceptar la realidad no significa claudicar a dicha realidad, por tanto hay que entender que el superdotado puede tener una imagen idílica de las cosas, pero que luego tiene que darse cuenta de que la realidad, por múltiples razones, no está de acuerdo con su ideal. Esto es una primera etapa de abordaje. Además, el superdotado suele tener una tendencia muy alta al liderazgo. Esto hace que, en muchos casos, los superdotados planteen en estas fobias sociales, en este mundo ideal en el que desearían y querrían vivir, planteen la necesidad de explicarle a todo el mundo lo que es justo y bueno. Y aquí llegamos además a una frustración, porque no todo el mundo te va a entender, no todo el mundo va a darse cuenta de lo que tú te das cuenta. Por mucho que andes explicando, a mí esto me ha pasado cuando era más joven, por mucho que tú andes explicando que una cosa es mala, la gente no se va a dar cuenta necesariamente porque tú se lo expliques racionalmente. A veces pueden pasar hasta 20 o 30 años, esto en un vídeo ya lo comento, hasta que la gente te dé la razón en un tema. Tú puedes llegar a, como sistema de alerta temprana que eres, a diagnosticar un problema que luego ocurra, pero a lo mejor pasan 20 años hasta que ocurra. Por tanto, tenemos que aceptar que no todo el mundo, aunque pueda parecer pedante esto que estoy diciendo, no lo es un hecho. Podemos aceptar que todo el mundo no va a entender lo mismo que nosotros, ni va a ir en un proceso racional a la misma velocidad que nosotros. Bien, ese altruismo también nos impele a buscar no solamente la solución de los problemas sociales, sino también a una cierta búsqueda de la armonía, de la estabilidad. Y podemos llegar al contrasentido de plantear una pelea, un conflicto, una crítica a la autoridad, porque pensamos que solo desde ese ataque es posible mantener esa estabilidad. Ese idealismo juvenil puede permanecer en superdotados en la edad adulta. Y otra característica que acentúa estas fobias sociales en el superdotado es el hecho de que los superdotados piensan, como personas singulares que son, que tenemos pleno derecho a plantear la singularidad y los derechos de cada uno. Y en ese conflicto entre imposición social y derecho a la libertad, el superdotado se puede encontrar cómodo, porque él no entiende la sociedad sin un respeto al individuo. Hemos hablado a nivel biológico un poco de esto.
las sociedades más avanzadas, que serían las sociedades de primates en el mundo animal, no se basan en la anulación de la individualidad, como ocurre en el caso de los insectos, sino que se basan en el respeto al individuo, y un individuo armónico sería aquel que construiría una sociedad armónica. En las sociedades de insectos es justo al revés, el individuo no importa, importa la colonia. Bueno, esta dialéctica no es nueva, esta es una dialéctica que ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Y que en muchas culturas ha pasado, en culturas muy diferentes del mundo, ha pasado esto de manera recurrente. El individuo notable, el individuo más inteligente, el individuo diferente, en lucha contra la sociedad que le quiere imponer un criterio. Pero no en una lucha de que ese individuo intente doblegar a la sociedad como haría un dictador, sino que al revés, los grandes libertadores han sido posiblemente en muchos casos superdotados. Y los grandes desarrolladores de revoluciones también lo han sido. Por tanto, esto es una cosa que acentúa también esa fobia, ¿no? Ya que no puedo cambiar al mundo, odio al mundo, ¿no? Porque el mundo no quiere ser cambiado, ¿no? Esa sería un poco la idea. Y no nos extrañe que los superdotados sean los primeros en caer en las dictaduras, porque si algo respeta al superdotado es la individualidad, y por tanto, si algo no quiere un dictador es el derecho al individuo. Ya lo hemos visto a lo largo de las dictaduras. Lo primero que hicieron los nazis fue quemar libros, ¿verdad? En las famosas hogueras. Durante el franquismo se expulsó a los intelectuales del país. Lo primero que se hace en una dictadura comunista, fascista, nazi, del tipo que sea, es acabar con los intelectuales, acabar con la gente que piensa por sí misma. Entendiendo intelectual no solo al que hace una obra intelectual, sino aquel que piensa por sí mismo. Bien, otra característica que acentúa esta visión del superdotado de fobia social es que no aceptamos normalmente las normas que son absurdas, aunque vengan de la autoridad, porque son absurdas, son ilógicas, y tenemos un poco la mente racional un poco hipertrofiada en ese sentido, ¿eh? No vemos a veces, pensamos que si algo es racional y algo es lógico y lo hemos analizado desde diferentes puntos de vista, ¿por qué tenemos que aceptar lo irracional? Bueno, ahí hay una negociación que de alguna forma se soluciona con la edad. Con la edad entiendes que a veces ni lo bueno, ni lo racional, ni lo justo es lo que impera y que existen múltiples razones por las que la sociedad no suele hacer caso a los superdotados. Y es porque puede estar llena de individuos tontos, nos gobierne gente corrupta, la gente no quiera ver la realidad porque le resulta más fácil huir de dicha realidad. Hay miles de razones por las que ese mundo ideal nunca termina de ocurrir. Y otra de las razones por las que el superdotado de alguna forma le llega a esa fobia social ya no tienen solamente que ver con ese idealismo, con esa capacidad de razonamiento, sino con una tendencia que hemos hablado de ella a la saturación social. Esto, cuando hablo de fobia social, no me refiero a ser asocial, no tiene nada que ver. O sea, tú puedes tener una fobia a ciertas características de la sociedad o de ciertos tipos de personas y sin embargo ser un individuo al que le gusta la gente, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son perfectamente compatibles. Pero sí que es cierto que muchos superdotados necesitan ayunar socialmente porque su sistema nervioso se sobrecarga de estímulos sociales o porque tienen que hacer un enorme esfuerzo de adaptación por uniformizarse dentro de dicha sociedad. Yo he hablado en concreto con una compañera de trabajo que tiene un CI bastante alto y me ha comentado que desde pequeñita está tan acostumbrada a hacer esfuerzos sociales que hasta que le detectaron superdotación no se dio cuenta de ello, de la enorme cantidad de esfuerzos, que de alguna forma estaba acostumbrada a hacerlos y lo tomaba ya como algo natural, pero que en absoluto estaba a gusto con ese papel. O sea que en esto hay una cosa muy curiosa. Hay veces que ante esa diferencia que sientes respecto al mundo social, hay dos posturas que se pueden tomar. O apartarse, particularmente es la que yo he usado siempre, o como un familiar mío, el tratar de uniformizarse. Si te tratas de apartar, estás insatisfecho porque a lo mejor no te relacionas socialmente. Con el paso de los años aprendes que a lo mejor esa postura no era tan mala. Es decir, tú te apartas no de la sociedad, pero sí de aquellos individuos que te generan estrés, ¿no? Y eso tiene un problema, y es que no tienes entrenamiento social, con lo cual cuando quieres acercarte a la sociedad te falta rodaje, por decirlo de alguna manera. Por eso a veces esa confusión con el Asperger.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero alguien puede decir, no, es que hay que hacer enormes esfuerzos. ¿No? Enormes esfuerzos de adaptación, el superdotado tiene que intentar relacionarse con los demás. Bueno, conozco gente que lleva haciendo esos esfuerzos pues prácticamente desde los 10 años. Conozco un caso incluso de un chaval que se miraba, no le interesaba el fútbol, pero se miraba todas las estadísticas de fútbol para tener algo que contar en clase el lunes, ¿no? Y me consta que la gente que hace esos esfuerzos tampoco está satisfecha. O sea que yo creo que aquí la clave consiste en conocerse, en aceptarse y en entender que dentro de lo que llamamos sociedad es un pool lo suficientemente variado como para poder elegir dentro de ese pool gente que realmente se parezca a nosotros. No tenemos que hacer un sobreesfuerzo por buscar gente que se parezca a nosotros o por adaptarnos a todo el mundo, porque ya hemos dicho que cuanto más a la derecha de la campana de Gauss estés, menos gente similar a ti tienes. Entonces aquí hay una contradicción, porque la gente que está en un CI de 100 se mueve un poquito a la derecha, se mueve a la izquierda y tiene un 60% de gente que son como ellos. Y por tanto ellos se consideran muy sociables, cuando lo cierto es que casi todo el mundo es como ellos. He puesto muchas veces este ejemplo. Cojamos a una persona con un CI de 100 y llevémosle a una asociación como Mensa y metámosla en un grupo de trabajo a ver si es capaz de desenvolverse. Y entonces podríamos decirle, no, es que no es usted sociable. No es usted sociable porque usted no sabe qué hacer aquí en Mensa hablando de física cuántica o hablando de lo que sea. O mantener una conversación incluso trivial. La velocidad de modulación de ideas a la que nosotros operamos, a lo mejor una persona estándar pues no puede seguirla. Y fíjense que yo soy profesor y estoy acostumbrado a hablar a una velocidad, ahora estoy un poco acelerado, pero estoy acostumbrado a hablar a una velocidad normal. Si yo me desregulo, pues a lo mejor me puede seguir menos gente. Es decir, que estoy acostumbrado a ser docente, pero hay mucha gente que habla a toda velocidad. Familiares míos, por ejemplo, que cuando se embalan no se les entiende, literalmente. Esto ha pasado incluso con políticos. No sé si se acuerdan ustedes de Manuel Fraga, que era un político famoso porque empezaba y no se le entendía absolutamente nada. Una persona extraordinariamente inteligente. Conozco casos de gente que habla tan rápido que su velocidad de pensamiento es superior a la velocidad de modulación. ¿Y esto qué significa? Pues que lógicamente no todo el mundo te puede seguir el discurso. Entonces decir a una persona así que no es sociable, no. De ahí viene precisamente la fobia social. De esa sensación que tiene el superdotado de ser diferente y no ser aceptado, ¿no? Por tanto, frente a estas fobias sociales, ahora voy a explicar algunos ejemplos, conozco testimonios, y a mí me ha pasado también, de entrar en un bar, por ejemplo, en un pequeño pueblo, perdido en una montaña, una zona súper rural, y de repente, bueno, pues todo el mundo jugando al dominó ahí tranquilamente, o a las cartas, y entra un tío pegando voces. Bueno, pues a mí eso me puede producir, me molesta. ¿Por qué? Porque rompe la armonía, porque me sobreestimula, porque está usted llamando la atención, porque estamos aquí todos tranquilos y a gusto, ¿no? Eso de tener, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los bares, la televisión puesta, todo el mundo hablando en voz alta, el exceso de ruido, ¿verdad? Nos puede molestar. Eso no significa que tengamos menos sociabilidad, sino que nos sobrecargamos más, ¿no? A mí una cosa que me molesta mucho, yo, por ejemplo, estoy en un restaurante, en algún sitio, el típico yuppie, ¿no?, paseándose con el móvil de arriba abajo llamando la atención. Entonces, toda esta gente que rompe la armonía, a mí es una cosa que me molesta particularmente. Y he hablado con muchos superdotados y les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Nos molestan los que rompen la estructura en ese momento de armonía que hay en el ambiente, ¿no? Los que hablan a gritos, los que pegan golpes, por ejemplo. Yo tengo vecinos que de repente los oís por la escalera, ¡fas!, portazo para arriba, portazo para abajo. Y tú al principio, cuando eres más joven, piensas, no, lo hacen aposta. No, no lo hacen aposta. Es que tienen un sistema neurológico simple y ellos no son conscientes de ese ruido que están haciendo. Por ejemplo, en una ocasión vi en un restaurante, otra cosa que me molesta mucho es el clasismo. Las estructuras, la sociedad española en concreto, y en Latinoamérica también pasa en muchos países, es profundamente clasista. Ya hemos explicado por qué. Este país no hizo los deberes de la historia, no tuvo una revolución francesa, no le puso a los Tudor como en Inglaterra en su sitio, no tuvo el Tratado de Westfalia, y aquí las oligarquías siempre han campado por sus fueros. Y algo de ese clasismo queda. Entonces, en las dos direcciones, porque el clasismo opera en las dos direcciones, desde el que tiene una clase superior al de abajo, hasta el de abajo que no acepta cuando tú estás en un estatus jerárquico más alto en un caso concreto. Bueno,
Pues en una ocasión me encontré a eso que llamamos en España pijos, ¿no? A 4 agropijos, como digo yo, pijos del mundo agrario, ¿no? El mundo rural, llamándole a un chaval que se estaba ganando la vida, camarero, etcétera, llamándole la atención, cada vez por oye, por favor, tráeme esto. Tenía la misma edad el chaval que atendía que estos. Y yo les estaba yendo a la mesa al lado. Mira, este camarero tal, se debían conocer, ¿no? Me pareció tan fuerte que cuando el chaval ya estaba, y además el chaval que atendía al camarero con una madurez muy superior a la de los niñatos estos, cuando realmente se acercó el chaval a la mesa, yo en ese momento aproveché la ocasión y cuando ya habían pagado, porque claro, ya habían dejado propina y todo eso, habían pagado y decir, oye, disculpar, ¿vosotros a qué aspiráis en la vida, pedazo pijos? Yo, si el día de mañana os tengo que contratar una empresa, yo no aceptaría pijos maleducados, clasistas y estúpidos como vosotros. Quiero que lo sepáis. Y ahora si tenéis, iba a decir una palabrota, narices, me contestáis. Bueno, el chaval me miró y con una sonrisa, ¿no? Y toda la sala, todo la terraza en ese momento se partió la risa, ¿no? Porque en el fondo todo el mundo estaba asistiendo al espectáculo, ¿no? Ahí está el afán de liderazgo, me salió natural, pero eso es un afán de liderazgo que tenemos, de quijotismo, ¿no? Eso, de alguna forma, a mí me genera fobia social. Yo cuando veo a estos del Lacoste, ¿no? Los pijos, que en España se llaman cayetanos a veces, pero también los pijiprores, que se dice, ¿no? Es decir, estos que van de clase obrera y luego son igual de clasistas, ¿no? Es decir, todas estas rupturas de la armonía social generan una auténtica fobia. A mí esta gente me produce dolor de estómago, ¿eh? O sea, soy muy consciente de mi fobia social, pero también soy muy consciente que no todo el mundo es así. Y por tanto llegamos a cómo tratar esa fobia cuando realmente el malestar es profundo, ¿no? Porque esto te puede afectar incluso físicamente. Es absurdo todo esto que dicen de la inmersión en el problema, bajando un poco a base de sobreestimular o de estar siempre con ese estímulo ahí, llegar a tolerarlo. No, es que a nosotros nos afecta. Entonces, por mucho que estemos observando este espectáculo siempre o a todas horas, yo vivo en una zona del país donde abunda, no digo que todo el sitio sea igual, pero abunda eso que llamamos la España profunda, con todos sus problemas de clasismo y todos sus problemas de gente disruptiva y tosca, ¿no? Y a mí esa gente me molesta. Y llevo viviendo en este sitio 30 años. Y, o sea, estoy viendo a esta gente todos los días. Eso no me va a curar el problema, evidentemente. Por tanto, no sirve la terapia de inmersión, porque no estamos hablando de una fobia sencilla. Estamos hablando de una fobia construida desde tu singularidad. O sea, tú eres así. Y por eso construyes esa fobia. Buscar paliativos puede ayudarte un tiempo. Te haces un viaje pues a un país donde haya una mayor evolución social, ¿no? Un país más tolerante, un país donde la gente sea más educada, ¿verdad? Una región distinta. Por ejemplo, yo he viajado mucho a Canarias, me encantan los canarios, esa forma de ser sosegada, esa forma de ser tolerante, ¿no? Entonces yo puedo hacer viajes de vez en cuando a sitios así como las Islas Canarias, otros sitios donde haya otro tipo de gente, ¿verdad? Y no estos, a ver cómo diríamos, estos trogloditas con los que me encuentro yo casi todos los días, ¿no? Casi todos los días, ¿eh? Saliendo a mi casa a pasear al perro, yendo al bar, yendo al supermercado, siempre hay algún troglodita de estos que forman ese reducto de España profunda que todavía queda en algunas partes de España, ¿no? De nuestro territorio. Bien, los paliativos no sirven tampoco. Entonces, ¿qué es lo único que te puede curar esa fobia social que muchos superdotados tienen? Pues ni más ni menos que el discernimiento. ¿Qué es discernir? Discernir no es quedarse solo en distinguir cosas, sino en cernir lo que tú has analizado, es decir, someterlo a razonamiento. Y es exactamente lo que yo he hecho y es lo que me motiva este vídeo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esa sensación tan desagradable, y que no es solo mía, sino de muchos superdotados, a la gente disruptiva que rompe ese equilibrio, que es gente que atenta un poco contra la estructura social o que nosotros percibimos como una amenaza? Bueno, pues precisamente porque estamos construidos de otra forma. Hemos nacido, aunque no lo parezca, para ser líderes. Hemos nacido para ser los adelantados. Ya hemos hablado de esto en otros vídeos. Los suricatas que vigilan
y cuidan al resto de la colonia. Otra cosa es que el resto de la colonia, formada por seres humanos, en un 20 o en un 30% esté llena de gente disruptiva, de gente de nivel cognitivo bajo, de gente que a lo mejor ni siquiera es consciente de que la sociedad ha ido avanzando por gente más dotada que los demás. Ahí están los casos de Einstein, de Newton y de tantos otros, que eran gente más inteligente que la media y que, curiosamente, en su tiempo fueron atacados. Es decir, la masa borreguil ataca al individuo dotado y, sin embargo, el individuo dotado se cree con el derecho o acepta el papel o se impone el papel de líder. Y gracias a eso, esta sociedad avanza. Por tanto, lo que tenemos que aceptar es un equilibrio entre nuestra visión real, cierta, de cómo la sociedad debe avanzar y el hecho de que la sociedad está formada por una enorme masa de borregos que no desean ser liderados y que son carne de cañón de todo tipo de dictaduras. Y hablaremos de eso en otra entrega, porque precisamente por ese papel que tiene un superdotado en la sociedad actual, aunque nadie se lo reconozca, es el que tiene, que siempre ha sido así. Nuestro enemigo principal es aquel que pretende justo lo contrario. No pretende la libertad del individuo, no pretende ayudar a la sociedad, no es bien intencionado, que es el psicópata. Pero de eso hablaremos en otra entrega. Un saludo y muchas gracias. Y que os sea leve.